como hemos visto, estos han sido unos mensajes estratégicos que ha mandado la administración Trump hacia Venezuela. Todo lo que hemos visto en los medios está muy bien calculado y el mensaje va muy específicamente dirigido a Maduro, Diosdado Cabello y los otros 50 individuos que están nombrados en el pleito acusatorio. Tenemos con nosotros al general Arthur Garfer. Él es además secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Tiene cargos muy importantes, pero quizá lo más destacable es que es una voz que nos puede poner luz a este tema, precisamente porque desde Puerto Rico también han estado coordinando junto a la gobernadora lo que ha sido ese despliegue militar que después se ha trasladado a aguas del Caribe. Muchísimas gracias, general, por acompañarnos. Buenos días, María. Nuevamente es un placer estar contigo. A ver, en primer lugar, yo quiero felicitarla a la gobernadora a través suyo y también felicitarles a ustedes por la labor que están realizando desde Puerto Rico, un punto neurálgico absoluto en lo que es estos hasta ayer despliegue de buques y de efectivos militares en el Caribe. Y porque yo sé, y además hemos visto fotografías, que usted ha sido el encargado de dar la bienvenida a Pete Hegseth, que han tenido reuniones importantísimas por esos papeles, quisiera que nos explicara un poco cuál es el valor real que este despliegue tiene frente a las costas de Venezuela. Bueno, esto tiene dos líneas de esfuerzo, ¿verdad? La primera, y seamos claros, es denegar y prevenir la continua expansión rusa y de la China comunista dentro de la cuenca del Caribe y las Américas. Por demasiados años, ambos países se han establecido económicamente, militarmente y con tecnologías y activos de dual purpose o de uso dual en la región. Si atamos eso a lo que es el National Defense Strategy, el NDS, que todavía no ha salido, pero está en revisión final, se sospecha que, número uno, va a continuar siendo la región de Indo-PACOM, ¿no? El centro de gravedad. Y seguido muy de cerca, el número dos va a ser los Estados Unidos, la defensa de la nación y de las Américas. Y eso lleva también a la línea de esfuerzo número dos, que es prevenir la continua el continuo movimiento de narcotraficantes y su mercancía a las costas de los Estados Unidos. General, yo creo que el Departamento de Estado, la propia administración Trump han sido enfáticos, han sido claros. Esta misión, aunque finalmente se puedan matar dos pájaros de un tiro, como se dice vulgarmente, está encaminada a llevar al jefe, al líder del Cartel de los Soles, que es una organización terrorista global, ante la justicia americana. Hay 50 millones de dólares sobre su cabeza. Y está claro que esos buques no están simplemente para una cuestión de una postal o de una fotografía, no van a regresar con las manos vacías. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar, general? Obviamente, 50 millones de dólares ya ha empezado a causar problemas dentro del círculo de confianza de Maduro. Ya sabemos que hay sobre 1.500 soldados venezolanos que han sido presos a raíz de estas eventualidades. Su círculo cercano ya también se ha vuelto más chiquito todavía. Esos son indicadores de que ya no existe confianza dentro de su círculo. La misiva que envió Maduro a través de otros canales a Washington, D.C. Hace 2 viernes atrás, buscando obviamente cómo desarticular las metas de la administración Trump en lo que concierne Venezuela, el Cartel de los Soles y el trasiego de narcóticos a través del Caribe hacia Puerto Rico y los Estados Unidos continental. Así que la presión existe. 50 millones de dólares habla muy fuerte. También con el poderío militar que se encuentra en el Mar Caribe y el Golfo de los Estados Unidos, también añade esa presión interna. Sí podemos decir que claramente aquí se está implementando los elementos de poder nacional, ¿no? Que es la diplomacia, la informática, el aspecto militar y el aspecto económico también. Así que la presión se siente y
estamos viendo ya partes del régimen y del cartel, ¿no? de los soles, no se puede separar uno del otro, que ya están sintiendo ya ese poder estadounidense sobre ellos. General, yo pasé ayer en la noche, en el momento que se hizo público, que el Quinto Comando, el Fifth Command y el Pentágono lo hicieron público, ese video de esos ejercicios militares que tuvieron lugar en el día de ayer, con fuego real. Esto obviamente ya pasa de ser una simple advertencia leve a ser una advertencia más seria, enmarcada quizá en lo que dijo el presidente de que hasta este momento todos esos ejercicios contra las narcolanchas se han llevado a cabo en el agua, han sido ejercicios anfibios, pero que esto podría llegar a pasar a tierra. ¿Es este el comienzo? Hay que recordar, Marian, que en los 80s y los 90s, todas las avionetas que salían o de Colombia y de Panamá, ¿no? hacia los Estados Unidos, los volaban del aire. Ya existía y existe, ¿no? Ese precedente. Así que esto obviamente es un mensaje claro a Maduro de que es hora de que él, dos cosas. Uno, se entregue, ¿no? A la DEA o a las organizaciones federales de ley y orden de los Estados Unidos. O número dos, que busque dónde retirarse, sea Rusia, China comunista, Corea del Norte, Cuba. Esas son las dos opciones que tiene en estos momentos. Obviamente, como hemos visto, estos han sido unos mensajes estratégicos que ha mandado la administración Trump hacia Venezuela. Todo lo que hemos visto en los medios está muy bien calculado y el mensaje va muy específicamente dirigido a Maduro, Diosdado Cabello y los otros 50 individuos que están nombrados en el pleito acusatorio. Pero esto no sería de alguna forma difícil de entender, y le digo porque yo sé que ustedes tienen sus reuniones, están manejando las cosas de otra manera quizá distinta como lo ve la opinión pública, pero 50 millones a la cabeza de este individuo. Reiteran que la decisión es llevarlo ante la justicia americana para que responda por sus crímenes como jefe de un cartel de narcotráfico. ¿Y la justicia americana le permitirían salir, le permitirían simplemente decir, bueno, si salgo de Venezuela, entonces aunque siga siendo un narcotraficante y el jefe del cartel de los soles, me voy a alojar en Turquía o en África? Esa posibilidad siempre existe, hay precedente, ¿no? Se hizo con los Duvalier, se hizo con otras personas buscadas en el mundo. Yo creo que si los Estados Unidos está dispuesto a pagar 50 millones por la cabeza de él, creo que también podrían pagar 50 millones a Rusia para que se lo lleven, por ejemplo, o a China comunista para que se lo lleven. Y por lo menos ya tener una Venezuela libre, una Venezuela que ya está más atune a los Estados Unidos, que puede retornar a la democracia que gozaba antes y el crecimiento capitalista que tenía antes. Pero también tenemos en la región una persona que se llama Petro, que también mucha retórica ha salido de él estas últimas semanas. Y podríamos ver él a un regreso bastante físico de cuando él estaba a cargo de la M-19, quien hoy en día son los que mueven, son las mulas que mueven los narcóticos desde Colombia hasta Venezuela, para Venezuela y el cartel de los soles, entonces moverlo hacia los Estados Unidos. Ahora, general, yo estaba hablando que ayer, por ejemplo, salió una información del Departamento de Defensa de México, unas filtraciones que hablaban de avionetas que salían desde Venezuela hasta Belice y Belice después con destino a los Estados Unidos. Y esto recuerda mucho, yo lo recuerdo porque me tocó cubrir aquella época donde esa era la ruta que Pablo Escobar, por ejemplo, utilizaba en el cartel de Medellín para desplazar sus avionetas, que lo hacía también el cartel de Cali, que lo hacían en Colombia, era como una ruta habitual. Y esto, sin ninguna duda, a pesar de las misivas que pueda escribir este hombre a Trump diciendo que es el seguidor de la Madre Teresa de Calcuta, pues todavía le implica mucho más en este tema del narcotráfico, y me imagino que es una prueba más que se suma a la Fiscalía y a las agencias federales en su contra.
Claro, yo en el 2008-2009 ya yo estaba laborando en contra del Cartel de los Soles y ya veíamos estas avionetas que salían de Venezuela, de 3 provincias específicas en Venezuela, y no solamente iban a Belice, iban a otros países en Centroamérica. Si recordamos, en aquel entonces Honduras estaba bajo lo que se llamaba un golpe de Estado, y había también otros países en la región quienes recibían estos aviones clandestinamente, y nosotros pues nos encontrábamos en la región haciendo operaciones en contra de ellos. Así que eso es un hecho, eso no es algo ya creo que ya es algo conocido, pero tenemos que recordar que a raíz de los cocaine wars de los 80, los 70 y los 90, donde se cerró Florida, las Carolinas, Luisiana y Alabama, el trasiego de narcóticos que entraba por ahí, por aire y mar y por todos lados, pues los Estados Unidos logró cerrar esa línea de comunicación y se empiezan a mover por terreno, por la frontera suroeste de los Estados Unidos. Y entonces ahora al ver ambos fronteras cerrados y esta vez llevando la guerra contra el narcotráfico a las fronteras de Venezuela, pues ya se les complican las cosas más a los narcotraficantes. General, yo sé que ustedes están en estos momentos, es una situación comprometida en el sentido de que la población desearía saber mucho más. Se especulaba desde el comienzo una invasión por Venezuela, ciudad por ciudad hasta llegar a Caracas. Ya obviamente todo lo que nosotros pensamos en los medios de comunicación ha ocurrido. Eso no va a pasar, no parece que esté en la mente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero quizá podría llegar a darse una extracción. Si él se niega, por ejemplo, a salir de Venezuela, ¿hasta cuándo estirarían ustedes esta operación? ¿O habría posibilidades de buscar alguna otra forma de sacarlo de Venezuela? Ayer comentábamos que obviamente sería algo muy diferente a cuando en la operación Guacamaya se sacó a esos opositores de la Embajada de Argentina en Caracas, pero tiene que existir a lo mejor alguna forma, y ustedes, y además usted en particular, que ha comandado y sigue comandando grupos especiales de fuerzas especiales de los Estados Unidos, quizá nos pueda dar una respuesta. Sí, hay que recordar que esta operación es del Comando Sur de los Estados Unidos, no es nuestra ni tampoco del gobierno de Puerto Rico de ninguna manera. Así que, pero comparando ambas operaciones que se llevaron, o la operación que se llevó a cabo en Buenos Aires, hay que recordar que son dos eventos totalmente diferentes. Uno se llevó a cabo en un país permisivo, ¿verdad? Milei, ya Argentina ya está más atune con los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Milei, y se pudo llevar a cabo esa extracción gracias pues a ese acercamiento, ¿no? Con Argentina. En el caso de Venezuela, Venezuela es lo que se llama terreno denegado, o sea que sería mucho más complicado alguna operación de esa índole. Por eso es que yo entiendo que esto se llevaría a cabo más de una manera interna venezolana, dado el Cartel de los Soles es un negocio. Nosotros tenemos la jerga que decimos calentó el punto, o sea, Maduro ha calentado el punto, y ya cuando los carteles empiezan a sentir en sus bolsillos la falta de dinero, pues entonces va para ellos muy fácil ir y entregar a Maduro y a Diosdado Cabello y los otros que tengan que entregar para poder sobrevivir y continuar con su negocio.